Video tutorial número 31 del curso del Laravel, y como habíamos hablado en el anterior video tutorial, vamos a centrarnos hoy en mirar un poco lo que es el caché de Laravel y ponerlo a funcionar dentro de nuestro proyecto. Bienvenidos a este tutorial. Aquí estamos entonces dentro de nuestro proyecto y lo ideal o lo que estamos pensando es poder tener lo que tiene que ver con los permisos almacenados en la caché. ¿Esto por qué? Porque usualmente los permisos van a estarse consultando todo el tiempo. Si ustedes recuerdan, venimos aquí a nuestro controlador, entonces cada que entremos o invoquemos un método, yo voy a preguntar si ese método o el usuario que está logueado tiene permiso para accesar a ese método. Y esto lo hago a través de un permiso llamado de un permiso con X nombre y utilizando una función CAM, que es la que tenemos directamente aquí en biblioteca, que es un helper que ya habíamos creado anteriormente, y tenemos aquí la función CAM, donde yo le paso el permiso y otro dato es si ese permiso va a redireccionar si no tiene permiso o va a devolver simplemente falso si no tiene permiso. Esto es lo único que hacemos acá. Como pueden notar, entonces siempre se debe hacer una consulta a la base de datos para verificar que el usuario tiene o páseme los permisos por favor con todos sus roles, y posteriormente yo pregunto si este permiso que me llega existe dentro de este array que yo he creado precisamente consultado en la base de datos. Eso implicaría que todo el tiempo yo tendría que estar atacando la base de datos. Por lo tanto, lo que se requiere es utilizar la caché que tiene Laravel para poder hacer esto. Ahora, una cosa que necesitamos aclarar acá es que en la caché tenemos diferentes maneras de implementar la caché. Lo primero es que tenemos los requisitos del driver. ¿Cuál es el manejador que vamos a utilizar para base de datos? Bueno, podemos utilizar para la caché, podemos utilizar la base de datos para almacenar caché, pero precisamente yo no lo veo muy útil porque, como les estaba diciendo, la idea es no estar atacando todo el tiempo a la base de datos cuando necesitemos datos que usualmente no se están modificando constantemente. Usualmente los permisos, por ejemplo, en una plataforma se crean una sola vez y esporádicamente se agregarán o se quitarán permisos, pero eso queda prácticamente todo el tiempo allí. Entonces, por lo tanto, no veo muy viable el uso de base de datos. Otro driver que podemos utilizar es Memcache. Si quieren usar base de datos, bueno, aquí está toda la documentación para usar base de datos, y como ustedes pueden ver aquí en configuración tenemos un archivo que se llama cache, y acá es donde especificamos cuál va a ser el driver que vamos a trabajar. Podemos hacerlo sobre archivos, que para mí incluso es mucho más útil que base de datos. Podemos utilizarlo en Memcache, podemos utilizarlo en Redis. Para nuestro caso vamos a utilizar Redis. Aquí está donde tenemos configurado caché driver Redis, como ya lo configuramos la vez pasada. Aquí están los datos específicos de cómo nos vamos a conectar con nuestro servidor Redis. Ahora, ¿qué es Redis? Bueno, Redis es como una base de datos, como pueden ver acá, es una base de datos basada en un data structure. O sea, es un, digamos que un servidor donde yo puedo almacenar estructuras de datos de una manera muy sencilla. Es utilizado, sirve como base de datos, sirve también como manejador de caché. Por lo tanto, Redis es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto, y voy a enseñarles cómo trabajar Redis o Laravel con Redis. Para esto lo que tienen que hacer es descargar la última versión estable o instalarla. Yo tengo Mac, estoy trabajando en este momento con Mac, y si quieren usarlo en Mac simplemente pueden utilizar brep para instalar Redis. Entonces aquí está la manera en cómo pueden instalar Redis de una manera muy sencilla en Mac. Aquí está. Primero, obviamente deben de tener el gestor de paquetes Homebrew. Si no lo tienen, simplemente van acá y copian esto que está acá en su línea, en su terminal, y ya tienen instalado el Homebrew. Y una vez tengan instalado el Homebrew, desde aquí es muy fácil hacer cualquier cosa con Brew. Por lo tanto, yo ya tengo instalado Redis, y la manera como nos damos cuenta de si Redis está instalado es que abrimos una consola y simplemente decimos Redis CLI.
Cuando damos Redis click podemos ver que entramos a la consola de comandos de Redis. Él se me enlaza con el servidor que es 127.0.1 en el puerto 6379, que como pueden ver es lo que tenemos configurado acá. Una vez aquí adentro ya estamos entonces directamente conectados con nuestro servidor Redis. Para eso, como pueden ver, he tenido que darle aquí en NB que el caché que vamos a utilizar en nuestro sistema, en nuestro proyecto va a ser Redis. Aquí está. Una vez tengamos eso, entonces aquí pueden ver la manera de utilizar Redis. Tienen que tener en cuenta que para poder tener Redis tenemos que tener instalado Redis. Y esto ya lo hicimos en el tutorial de ayer. Para mirar un poco más sobre esto, simplemente tenemos que venir aquí a abrir y aquí entonces aparece toda la configuración de Redis y específicamente cómo instalar el paquete que usa Laravel para poder interactuar con Redis. Este es el paquete, digámoslo de esa manera, en que Laravel va a interactuar directamente con nuestro servidor. Ahora, vamos a mirar un poquito entonces cómo trabaja la caché. Bueno, la caché realmente, note que para almacenar algo en caché es muy fácil, simplemente mire aquí cómo lo hacemos. Utilizamos el FASA caché. Le podemos decir por qué método lo va a almacenar, en este caso por un método llamado file, y después le obtenemos esta llave. Esta va a ser la llave. Recuerden que cuando almacenamos en caché simplemente lo que hacemos es llave valor, una llave que va a contener un valor. Eso es simplemente lo que almacenamos en caché. Una llave que va a obtener o va a almacenar un valor y posteriormente yo puedo obtener el valor de esa llave en específico. Dígase el valor que yo puedo almacenar en esa llave, no necesariamente un string. Yo puedo almacenar un array, yo puedo almacenar un objeto, yo puedo almacenar muchas cosas ahí dentro de esa caché. Ahora, la manera de obtenerla fácilmente es así, caché get key, y así estaría obteniendo la caché. Vamos a hacerlo. Bueno, creo que estoy teniendo un problema en este momento déjeme yo reviso si puedo hacerlo, pero creo que tengo un problema con Tinker. PHP Artisan Tinker. Vamos a mirar si está funcionando. Vamos a decirle entonces caché. Y note que para almacenar en caché simplemente le diría put. Y aquí yo le puedo decir entonces put. ¿Cuál va a ser la llave? No, si se me está bloqueando. Se me está bloqueando. Tengo un problema con el chat de Tinker en este momento. No sé por qué. Debe ser porque estoy trabajando con Ballet y estoy teniendo como un inconveniente. Pero bueno, posteriormente soluciono eso. Vamos a mirar si me funciona desde a ver desde dónde podemos trabajarlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de acá y vamos a almacenarlo aquí. Vamos simplemente a decirle caché, put, y le voy a poner una key cualquiera. Por ejemplo, la llave puede ser prueba y posteriormente esto es un dato en caché. Listo. Aquí voy a tener un inconveniente, es porque necesito llamar el FASA caché. Entonces lo voy a llamar acá. Use caché. Aquí está. Una vez haga esto, vamos a darnos cuenta que si llamo a libros, aquí está. Primero loguémonos para poder entrar allí. Y voy a venir aquí a libros, pues me entró, pero este dato ya debe estar almacenado en la caché. ¿Cómo sé si eso es así o no? Voy a comentarlo y voy a decirle caché get y llamo la llave prueba. Una vez hagamos esto, metamos esto en un DD para que podamos imprimirlo. Y probemos. Pueden ver que me aparece muy bien. Esto es un dato en caché. Entonces podemos ver claramente que ahora esto, como la llave o como el driver que estamos utilizando es Redis, esto ya está directamente funcionando con Redis. Yo puedo utilizar todo lo que hace Laravel y Laravel va a utilizar el Predis para conectarse directamente con este driver llamado Redis y almacenarme todo esto en Redis. Vamos a mirar si es cierto para ver qué tenemos almacenado en Redis. Yo puedo entrar a la consola Redis CLI y
Y una cosa que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es, pueden venir aquí al archivo database del config y nos damos a dar cuenta que aquí en la última parte está la configuración de la base de datos de Redis. Ustedes pueden ver entonces que el cliente es Redis, que es el que instalamos, y por defecto él utiliza esta base de datos. Pero note que cuando estamos hablando de caché, pueden ver que este es el servidor que estamos usando, el password, si hay un password, el puerto, y aquí dice que la base de datos que está utilizando es la base de datos número 1, Redis Caché DB 1. Podemos modificarla, pero vamos a dejarlo, él utiliza por defecto la base de datos 1. Es como si, digámoslo de esta manera, cuando estamos trabajando en mi SQL, yo creo una base de datos y esa base de datos se puede llamar, por ejemplo, biblioteca. Bueno, aquí el nombre de la base de datos que tenemos en Redis para caché se llama 1. Eso es simplemente. Cuando estamos en MySQL, cuando yo requiero utilizar una base de datos, yo le digo use tal base de datos y con esa base de datos trabajamos. Acá lo que tengo que hacer entonces es como estamos trabajando con la base de datos 1, nuevamente me conecto aquí, ya estoy en la base y le digo select 1. Entonces aquí ya estoy conectado directamente con esa base de datos que está trabajando Laravel. Ahora vamos a mirar qué tenemos dentro de esta base de datos en caché. Vamos a decirle keys asterisco. Y note que inmediatamente ya me trae que tengo dentro de caché. Mire todo lo que tengo aquí en caché en este momento. Mire que tengo un dato llamado prueba. Como pueden ver aquí está biblioteca caché. Este que está acá, este biblioteca caché, lo crea automáticamente Laravel. Si nosotros vamos aquí a caché, ustedes se dan cuenta que aquí en la parte de abajo, inmediatamente el prefijo, como se va a crear en la base de datos, note que él toma un caché prefix de LNB. Si no existe, él pone uno por defecto. ¿Y cuál es el nombre por defecto que pone? El nombre de la aplicación. Y si nosotros vamos a nuestra aplicación, nos vamos a dar cuenta que nuestra aplicación se llama biblioteca. Por eso él la llama aquí biblioteca. Y posteriormente, usted puede notar que le pone, vamos a mirarlo nuevamente aquí en caché, le pone guión caché. Entonces él pone app name caché. Entonces por eso es que se llama app name caché y aquí está prueba. Por lo tanto yo podría decirle aquí get, ¿sí? Y la key es prueba. Y note que no, ya, acuerde que el key es todo esto. Entonces tengo que decirle, command C, get prueba. Entonces mire que me dice inmediatamente, esto es un dato en caché, que es exactamente el mismo que está utilizando acá. Nosotros directamente desde Laravel no tenemos que hacer eso, como ustedes pueden ver aquí, yo simplemente le digo get prueba y Laravel se encarga de poner automáticamente este prefijo que es el que se está almacenando. ¿Esto para qué? Bueno, esto lo hace porque Redis sirve para almacenar muchas cosas y para que nosotros podamos identificar cuál es lo que estamos almacenando como caché. Note que yo puedo hacer en este momento un flush caché desde aquí, un flush all, perdón, flush all, y ya ha borrado todo. Si yo le digo nuevamente keys asterisco, se va a dar cuenta que me dice que la lista está vacía, que no hay absolutamente nada. Borremos acá. Y si venimos nuevamente aquí, nos vamos a dar cuenta que me devuelve nulo. ¿Y por qué nulo? Porque aquí estamos consultando este get y no está. Si yo comento aquí y descomento nuevamente acá, o hago los dos, me voy a dar cuenta que me debería de funcionar sin problema. Aquí está. Esto es un dato en caché. Y si vuelvo nuevamente aquí a Redis, donde digo keys asterisco, aquí lo encuentro. Biblioteca prueba. Si quiero obtenerlo, entonces hago un get y aquí dice, y aquí está mi dato. Eso es de manera muy sencilla como podemos trabajar. Ahora, hay una cosa que es muy útil a la hora de trabajar con Laravel y es utilizar los tags. Y la razón por la que utilicé Redis en vez de file es precisamente porque Redis me permite trabajar con tags. Si nosotros venimos aquí a la documentación nos vamos a dar cuenta, no aquí sino aquí, perdón. Nos vamos a dar cuenta que por aquí aparece caché tags. Bueno, ¿qué son los tags? Digamos que en la caché yo requiero almacenar ciertas cosas en caché que usualmente no se van a estar borrando,
pero que yo quiero borrarlas por alguna razón en específico. Bueno, lo que me permite tener tags es que yo pueda almacenar ciertas cosas en caché donde puedo ordenarlas por tags o puedo almacenarlas por tags, digámoslo de esa manera. Piénselo así como está el ejemplo acá. Ponga que yo tengo un tag que se llama people y dentro de ese tag people yo voy a crear una cantidad de personas con sus datos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero borrar todas las personas que tengo almacenadas, pero quiero mantener el resto de la caché? Solamente quiero borrar todas esas personas sin borrar toda la caché. Bueno, simplemente borro el tag y se me van a borrar todos los keys que yo tengo con respecto a ese tag, pero el resto de la caché me va a mantener sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Lo otro es que no les puse aquí que ustedes pueden agregarle a la caché cuánto tiempo va a almacenarse ese dato en la caché. Ustedes le pueden pasar aquí qué tiempo va a almacenarse ese dato en la caché. Ahora vamos a hacer una prueba entonces con tags porque es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro programa. Note que hacemos lo siguiente, yo vengo acá, copio esto y vamos a crear no un tag llamado people, sino que vamos a crear un tag llamado permiso, para hacer un ejemplo acá. Luego voy a crear una llave que se llame crear libro, por ejemplo. Voy a quitar esto acá, esa es la llave, y luego a esa llave yo le voy a armar voy a crear esto y le voy a decir permiso.1. Esto sería, por ejemplo, permiso de los permisos del Rolly de 1, un ejemplo cualquiera. Esta es la llave, permiso.1. Y dentro de ese permiso.1, los permisos que tiene el Rolly de 1, yo simplemente voy a crear un array. Y en ese array voy a crear algo así como listar libros, luego crear libros. Digamos que estos dos datos. Note que he creado ese y lo he creado con un tag llamado permiso. Vamos a correr nuevamente aquí y vamos a mirar qué sucede. Entonces, si yo vengo aquí a Predit, vamos a mirarle qué tenemos ahora. Keys asterisco. Entonces note que yo tengo el prueba que tenía anteriormente, pero note que tengo uno más ahora. Este biblioteca caché tag permiso key. ¿Sí ve? Tag permiso key. Si yo quiero mirar qué tengo ahí dentro de ese tag permiso key, simplemente vengo acá y le digo get y se va a dar cuenta que yo tengo ahí un dato en específico. Aquí tengo ese dato en específico. Pero note que aquí arriba tengo, mire este dato, 5 de yo no sé qué. Bueno, este dato de alguna manera de este tag permiso me enlaza con este de aquí arriba. Note que aquí arriba tengo un biblioteca caché que termina con permiso.1. Entonces este es el que voy a abrir y aquí dentro de este debería de estar exactamente el array. Y como pueden ver, ahí tengo el array, un array convertido en JSON, listar libros y crear libros. Ahí está. Si yo quisiera entonces obtener esto aquí, si lo quisiera ver, vamos a dejar acá y vamos a imprimirlo. dd listo. Caché get. Vamos a mirar entonces en la documentación del Laravel cómo obtenemos aquí con tag. Mire la manera de obtenerlo. Es lo mismo, simplemente que le antepongo tags. Entonces simplemente tags, el tags es permiso. Y le digo get permiso.1. Esto es lo único que tengo que hacer. Vamos a mirar qué sucede. Recargamos y se va a dar cuenta que ahí tengo en el array justamente lo que había almacenado en ese. Pero aquí viene lo interesante. Recuerden que yo tengo también en caché, recuerden que yo tengo en caché también, aquí si le digo keys asterisco, tengo una que se llama prueba, que es este que está acá. Si yo le digo get, entonces me imprime esto. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, borrar solo mis permisos porque he creado un nuevo permiso y necesito volver a armar ese array ahora con ese permiso? Por lo tanto, yo necesito ya borrar la caché, pero no quiero borrar este dato que ya tengo aquí anteriormente. Bueno, para eso, como pueden ver aquí,
yo puedo utilizar removiendo solo los tags de la caché. Traigo esto para acá y lo que voy a hacer en este momento aquí es justamente esto. Voy a traerlo, lo voy a copiar y recuerde que no se llama people, sino que se llama permiso. Y le digo flush. Recargo, guardo y recargamos acá. Inmediatamente, si yo vengo aquí a mi consola y le digo keys asterisco, se va a dar cuenta que ya ese no existe y pueden ver que solo tengo biblioteca prueba. Aquí está. Ya ha quedado borrado. Y si de alguna manera intento obtenerlo nuevamente de acá, se va a dar cuenta que me va a dar un array vacío. Aquí está. O me vuelve null porque no tiene nada ahí dentro. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar entonces para los permisos en nuestro sitio. Creo que de esa manera queda muy bien explicado lo que es el caché del Laravel. No que sea lo único, pero ya con esto ustedes pueden entrar, hacer pruebas, trabajar con Redis y todo el asunto. Recuerden que ustedes pueden venir aquí a Database y cambiar el número de la base de datos, por ejemplo, por si quisieran utilizar otra base de datos. Lo otro es que pueden también cambiar el prefijo para que no sea ese prefijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momentico? Note que el libro controller entonces siempre, déjeme yo quito esto de acá, perdón, voy a quitar esto de acá. Y voy a volver a traer este. Oh, prontico que borré lo que no podía borrar. Listo. Ok. Suponga que yo solamente necesito, voy a quitar el alfa caché que no lo uso aquí. Digamos que yo necesito entonces saber si esta persona que está logueado puede listar libros. Para eso, entonces, el permiso listar libros va a tener que estar configurado. Eso lo vimos en el tutorial. No voy a explicar eso en este momento. Aquí dentro del helper biblioteca yo tengo precisamente este helper que me hace esto y me voy a centrar no en la funcionalidad porque eso ya le expliqué en el tutorial pasado, sino en lo que hacemos con caché. La diferencia de lo que estaba haciendo aquí con esto es que aquí estaba utilizando el FASA caché y aquí estoy utilizando el helper caché. Noten que cualquiera de los dos hace exactamente lo mismo. Entonces note que yo voy a crear aquí, voy a cambiar esto por minúscula y aquí también por minúscula. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a crear una caché que se llame un tag permiso, que la recuerde por siempre, pero note una cosa, que este remember forever me permite entonces pasarle cuál es la llave que voy a almacenar. La llave que voy a almacenar es permiso.rolid. El rolid que se está logueando. Esto quiere decir que cada que un usuario, por ejemplo, se loguee con un rol en específico y vaya a permiso, ya me va a quedar almacenado y hace la consulta. Entonces, ¿qué hace esta parte? Esto lo que hace es que viene, pregunta si este key está creado. Si no está creado, entonces ejecuta lo que está internamente y posteriormente lo crea y almacena lo que esto le devuelva. Este return lo almacena en esa llave como caché. Entonces, cada que un usuario entre a nuestra plataforma, inmediatamente y ejecute o busque un permiso, si puede, esto ya se va a almacenar en caché. Esto quiere decir que la persona, una vez que entre ya no va a la base de datos, sino que va a retornar el dato directamente por caché. Esto lo haría una sola vez ese rol específico. Aquí pueden ver entonces que si voy nuevamente al libro, entonces me deja entrar sin ningún problema. Y si venimos aquí a Keys, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos nuevamente ese permiso, nótelo acá, permiso, rol ID 2. Bueno, déjeme yo hago un flush, perdón, flush all. Y déjeme, yo guardo este archivo porque no lo guardé para que sea con minúscula. Volvamos a recargar. Y nuevamente, si vengo acá, ahí, se pueden dar cuenta que entonces ya la he creado y se llama permiso rol
ID.2 porque es el rol con el que estoy. Si un usuario, cualquier usuario que tenga este rol entre, como ya está creada la llave, ya él no vuelve a entrar nunca más a esta consulta. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué sucede? Necesito que cada que se cree, por ejemplo, aquí en admin, eh, permiso rol, aquí, cada que guarde un rol, necesito hacer aquí un flush caché, que me la borre para que me vuelva a tomar esos datos la próxima vez que entre aquí. Necesito borrarlo, no cuando se cree un nuevo permiso, sino cuando ese permiso se asigne o se quite de un usuario. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es justamente esto. Lo que yo voy a hacer es un caché, luego digo tags, y luego le digo aquí tag es permiso, y luego aquí le digo flush. Listo. Ya con esto, ¿qué va a pasar? Cada que yo asigne un nuevo permiso a un usuario en específico, va a borrar la caché, toda la caché que haya, pero solo de permisos, no más. Cuando vuelve a entrar el usuario aquí, inmediatamente va a hacer nuevamente la consulta, va a validar y la va a poner en caché. Vamos a hacer eso. Voy a desloguearme de aquí y voy a conectarme con el usuario administrador que es biblioteca admin y un password. Posteriormente voy a crear una nueva ventana de incógnito donde me voy a loguear con el usuario 2 biblioteca.ts y aquí me voy a loguear con este usuario que tiene el rol ID2. Listo. Si pueden ver en este momentico yo entro a libros sin ningún problema y me deja entrar. Ahora, ¿qué va a pasar si yo vengo aquí a admin, permiso rol e inmediatamente le digo, por ejemplo, a este rol que ya no puede listar libros? Lo quito, me dice, ¿y qué pasa si yo vengo acá? Como ya le quité eso, debería al entrar decirme que no puedo entrar. Inmediatamente me dice que no tienes permiso. ¿Por qué? Porque yo ya lo eliminé de aquí, como pueden ver, y inmediatamente lo eliminé, borró la caché. Entonces cuando intenté entrar acá, me dice que no. Note que si yo vuelvo a ponerle aquí que ya tiene permiso para entrar, vengo acá y ya inmediatamente tengo permiso para entrar. Ese es el poder entonces de la caché del Laravel enlazado con Redis y con tags. Creo que no es mucho más por el día de hoy. Ya simplemente investigar todo lo que más se puede hacer con caché y dependiendo del proyecto, perdón, que estén haciendo, pues hay muchas funcionalidades que pueden tener con caché. Recuerden que pueden ponerle tiempo a la caché y una cantidad de cosas. Aquí lo importante era una introducción a la caché con respecto al proyecto que nosotros requerimos. Aquí está, nuevamente hago la prueba, si vengo acá y le quito listar libros y vuelvo a entrar, inmediatamente ya no me deja, no tienes permiso para entrar a este módulo porque ya queda borrada la caché. Vuelvo y lo asigno, entonces borró otra vez caché, él vino acá, consultó, vio que pudo entrar y ya almacenó un caché y él no vuelve a solicitar la caché nuevamente. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.